Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dijo Jesús. Por eso, diariamente nos encontramos necesitados, agradecidos y esperanzados de ser reavivados por su palabra. Hoy nos deleitamos en la lectura y reflexión del capítulo 8 del Evangelio según San Mateo. Y lo hacemos con un espíritu de oración. Señor, al meditar en tu palabra te pedimos que nos bendigas para que el mismo Jesús que caminó aquellas tierras de Palestina en el pasado pueda estar entre nosotros y guiarnos en la reflexión y en la aplicación de tu palabra. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 8 de San Mateo tiene varias escenas. En la primera, Jesús sana a un leproso. Bajó de la ladera de la montaña, lo seguía una gran multitud, y un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Con una declaración simple: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Y antes de continuar en la lectura, quiero referirme a este hecho, que no es simple, es significativo. El hombre dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y toca al hombre. La Biblia dice que él estaba arrodillado delante de él. Por su condición de leproso, por sentirse indigno, por sentirse acusado por la comunidad, no solo estaba de rodillas, sino que también estaba mirando hacia el suelo, de manera que no podía ver los movimientos de Jesús. Jesús tocó al hombre. Todavía Jesús no había hablado, pero ya había transmitido esperanza. ¿Cuánto hace que nadie lo tocaba? Porque lo consideraban enfermo, lo consideraban desterrado de la comunidad. Vivía solo lejos de su familia, algunos entre las montañas, en las cuevas. No merecía. Jesús tocó al leproso. ¿Cuánto hace que nadie lo tocaba, que nadie le daba una mano, un abrazo? ¿Cuánto hace que no sentía el calor de la presencia de alguien a su lado? Jesús tocó antes de hablar. Aún antes de hablar, ya dio esperanza. Y cuando habló, confirmó la esperanza. Sí quiero. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Sí quiero. Queda limpio. ¡Qué maravilla! Cada vez que alguien con sinceridad reconoce su necesidad y le pide a Dios que actúe en su vida, Dios está dispuesto a actuar. Sí quiero, dijo Jesús, queda limpio. Al instante quedó sano de la lepra. No se lo digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote, lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Cumple el camino que hay que seguir. Ve a la iglesia, participa del ritual, de la ceremonia, del culto, entrega tu ofrenda. Desde versículo 5 en adelante nos encontramos con otra escena, la fe del centurión. Dice que al entrar Jesús en Capernaum se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, yo no merezco que entres en mi casa, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Yo también soy un líder y doy una palabra, una orden y la obedecen. Señor, si tú quieres, no necesitas ir. Puedes sanar aún a la distancia. Yo le digo a uno ve y va y al otro ven y viene y le digo a mi siervo haz esto y lo hace. Y al oír esto dice que Jesús se asombró por la fe de aquel hombre. Les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente, participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará fuera a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes.
Hay otros que habían tenido más oportunidades de creer, más contacto con las profecías y las escrituras, y no aprovecharon la oportunidad. Y este que no había tenido esas oportunidades, tenía una fe tan grande que fue elogiada por Jesús porque no había visto una fe de ese tamaño, de esa naturaleza. Por eso le dijo al centurión que custodiaba 100 soldados, ve, todo se hará tal como creíste. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. La fe del leproso para aceptar la intervención de Dios, la fe del centurión para permitir que Cristo actuara en la sanidad de su siervo. Los versículos 14 al 16 nos dice que Jesús sanaba a muchos más. Entró en la casa de Pedro, la suegra estaba con fiebre, así que Jesús, tocando la mano, quitó la fiebre de aquella mujer. Dice el versículo 16 que al atardecer le llevaron muchos endemoniados y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Y esto sucedió para que se cumpliera lo que Isaías había dicho: cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Desde el versículo 18 en adelante nos encontramos con lo que cuesta, cuál es el precio a pagar cuando queremos seguir a Jesús. Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio la orden de pasar al otro lado. Se le acercó un maestro de la ley y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. La frase parecía muy bonita, pero Jesús, que conocía el corazón, dijo: las zorras tienen madrigueras, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Me vas a seguir? ¿Sabes a dónde me vas a seguir? Versículo 21, otro discípulo le pidió: Señor, déjame ir a enterrar a mi padre. Sígueme, le replicó Jesús, y deja que los muertos se entierren a sus muertos. No estaba queriendo que desproteja la acción de acompañar a la familia. Solo estaba diciendo: lo que murió terminó, ya está. Ahora dedícate a una vida nueva comprometida conmigo. Lo que cuesta seguir a Jesús, cuesta un compromiso individual de dar todo lo que tenemos y somos, de la misma manera que Él dio todo lo que tenía y era, y es, para salvarnos. Desde el versículo 23 en adelante nos encontramos con que Jesús calma la tempestad. Estaban en el lago, se levantó la tormenta, las olas inundaban la barca y Jesús estaba dormido. ¿Cómo puede ser que Jesús durmiera en medio de una tormenta tan grande? Los discípulos fueron: Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar. Versículo 26, hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó, reprendió a los vientos, a las olas, todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro. ¿Qué clase de hombre es este? Dice el versículo 27, que hasta los vientos y las olas le obedecen. ¿Quién es este que puede calmar la tormenta? Desde el versículo 28 en adelante nos encontramos que Él podía calmar más que tormenta física en el lago. Cuando llegó al otro lado, a la región de los Gadarenos, 2 endemoniados le salieron al encuentro. Venían de los sepulcros, eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por ese camino. De pronto le gritaron: ¿por qué te entrometes, hijo de David? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? A cierta distancia de ellos se estaba paciendo una gran manada de cerdos. Los demonios le rogaron a Jesús: si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. Vayan. Así que salieron y aquella manada de cerdos se precipitó al lago por el despeñadero y murieron. Los que cuidaban los cerdos salieron medio enojados porque se acababa su negocio. Entonces todos los del pueblo fueron al encuentro de Jesús y cuando lo vieron le suplicaron que se alejara de ese negocio. El Hijo de Dios estaba llegando a ese pueblo. Estaba calmando tormentas y tempestades, estaba sanando, estaba liberando de demonios, pero algunos
se acercaron para decirle, aléjate de nosotros. Primero está el negocio, después están las personas. Ese fue el mensaje transmitido. ¿Qué es lo primero en tu vida? ¿El negocio? ¿Los demás? ¿Tú mismo? ¿O Dios? Si hacemos como Jesús, paguemos el precio. Pongamos a Dios en primer lugar y vivamos para hacer su voluntad. Ahora vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este capítulo del Evangelio que resume la actitud de Jesús de sanar, de salvar, de liberar, de rescatar, de restaurar. Gracias, Señor, también porque percibimos que no hay tormenta, por grande que sea, que no pueda ser detenida, que no pueda ser transformada en paz por la presencia del Señor. Ayúdanos a permitir que en el barco de nuestra vida Jesús siempre esté presente y ayúdanos a poner en primer lugar no los negocios, ni los afanes, ni las tareas, ni las cosas, sino a poner en primer lugar a Dios y a las personas. Colocamos nuestra vida en tus manos, agradecidos y necesitados. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía en este día. Nos reencontramos mañana para seguir disfrutando juntos del Evangelio según San Mateo. Será hasta mañana, si Dios quiere.